Cuando era joven, mi padre pobre solía decirme: Robert, el equilibrio es la clave de una buena vida. No trabajes demasiado, no te obsesiones con nada. Toma las cosas con calma. Pero mi padre rico me dijo algo completamente diferente, algo que cambió la dirección de mi vida. Robert, los ganadores no son equilibrados. Son obsesivos. Se levantan pensando en sus metas y se acuestan soñando con ellas. La gente promedio teme la obsesión, los ricos la abrazan. Esa frase me golpeó, porque toda mi vida, desde pequeño, escuché que la obsesión era algo negativo, que debíamos ser moderados, realistas, tranquilos. Pero con el tiempo comprendí que eso era exactamente lo que mantenía a las personas atrapadas en la mediocridad. Mientras unos se obsesionaban con sus pasiones, con aprender, con mejorar, otros se obsesionaban con no salir de su zona de confort. Y esa es la gran diferencia. Yo no conozco a nadie exitoso que no haya sido, en algún punto de su vida, obsesivo. Obsesivo con su visión. Obsesivo con su crecimiento. Obsesivo con dominar su oficio. El problema es que la mayoría confunde obsesión con locura. Pero déjame decirte algo, la línea que separa la locura del genio es la intensidad del propósito. Cuando sabes exactamente lo que quieres, cuando tu visión es clara, esa obsesión se convierte en combustible, en energía pura. Recuerdo cuando empecé a aprender sobre dinero. Yo era un joven confundido, como muchos. Quería ser rico, pero no sabía cómo. Estudiaba en la escuela, sacaba buenas calificaciones, hacía lo que me decían, pero algo dentro de mí sentía que ese no era el camino. Un día, mi padre rico me preguntó: Robert, ¿qué haces con lo que aprendes? Yo le respondí: voy a la escuela, saco buenas notas. Y él me dijo: eso no sirve de nada si no tienes una obsesión por aplicar lo que aprendes. La gente estudia por obligación, los ricos estudian por obsesión. Esa fue la primera vez que entendí el poder de la obsesión. Me volví obsesivo con el dinero, pero no con ganarlo, sino con entender cómo funcionaba. Mientras mis amigos jugaban o veían televisión, yo le hacía preguntas a mi padre rico. ¿Por qué algunas personas trabajan más y ganan menos? ¿Por qué los ricos pagan menos impuestos? ¿Por qué los pobres compran cosas y los ricos compran activos? Y esa curiosidad se transformó en una obsesión. Me di cuenta de que el dinero no era el problema, sino la mentalidad. Mi mente se convirtió en mi mejor activo. Empecé a leer todo lo que encontraba sobre inversiones, negocios, contabilidad, finanzas y sobre todo, mentalidad. No porque alguien me obligara, sino porque me consumía el deseo de entender cómo podía alcanzar la libertad financiera. Esa es la primera lección que quiero dejarte hoy. No puedes tener resultados extraordinarios si no estás obsesionado con tu propósito. No hay éxito sin obsesión. La gente promedio busca equilibrio. Los ricos buscan resultados. Mucha gente me dice: Robert, quiero ser libre financieramente como tú. Y mi respuesta siempre es: ¿estás dispuesto a obsesionarte con eso? Porque si no estás dispuesto a pensar en tu meta todos los días, a trabajar en ella incluso cuando no ves resultados, entonces no estás listo para la riqueza. Ser rico no se trata de suerte, ni de talento. Se trata de enfoque extremo. Mira a cualquier persona exitosa: Elon Musk, Warren Buffett, Steve Jobs, Jeff Bezos. Todos fueron acusados de estar obsesionados. Pero dime, ¿qué prefieres? ¿Ser equilibrado y mediocre, o obsesivo y exitoso? Cuando mi padre rico me enseñó sobre activos, me dijo algo que jamás olvidé. El dinero no te hará rico, tu mentalidad sí. Pero para construir una mentalidad rica, necesitas obsesionarte con aprender cómo piensan los ricos. Yo me obsesioné con aprender, con entender los patrones mentales de las personas ricas. Empecé a observar cómo tomaban decisiones, cómo usaban su tiempo, cómo invertían, cómo reaccionaban ante los errores. Y descubrí algo poderoso: los ricos piensan a largo plazo, los pobres piensan en sobrevivir al mes. Esa diferencia mental lo cambia todo. Obsesionarte no significa dejarlo todo por una meta ciega, significa alinear tu energía, tu tiempo y tu enfoque en una dirección concreta. Significa que si tu propósito es la libertad financiera, entonces todo lo que hagas, tu trabajo, tus lecturas, tus hábitos, tus decisiones, deben apuntar hacia eso. No puedes decir que quieres ser rico y pasar la mitad del día en redes sociales. No puedes decir que buscas independencia si gastas más de lo que ganas. Tu comportamiento revela en que estás realmente obsesionado. Cuando empecé a invertir, no sabía nada.
Perdí dinero muchas veces. Fui criticado, me llamaron loco. Pero no me importó, porque entendí que cada error me estaba acercando a mi meta. Mientras los demás buscaban excusas, yo buscaba lecciones. Mientras ellos se quejaban de sus trabajos, yo estudiaba cómo crear los míos. Mientras ellos soñaban con un aumento, yo soñaba con ingresos pasivos. La obsesión no se trata solo de intensidad, se trata de persistencia, de levantarte una y otra vez hasta dominar el juego. Y ese es el verdadero secreto que nadie quiere escuchar. La libertad financiera no llega a quien la desea, llega a quien se obsesiona con construirla. Déjame ser honesto contigo, la mayoría de las personas no son pobres porque no tengan oportunidades. Son pobres porque no están lo suficientemente obsesionadas con salir de ahí. Les gusta la idea de ser ricas, pero no están dispuestas a pagar el precio mental, emocional y físico que eso exige. Y créeme, todo éxito exige un precio. Por eso mi padre rico decía, todos pagan un precio en la vida, Robert. Los pobres pagan el precio de la mediocridad, los ricos pagan el precio de la disciplina y la obsesión. ¿Cuál eliges tú? Yo elegí obsesionarme. Y esa elección cambió mi destino. No fue fácil, ni rápido, ni glamuroso. Pero cada día, cada libro, cada decisión enfocada, me acercó un paso más a la libertad. Y hoy puedo decirte con total certeza, mi éxito no fue fruto de la suerte, fue fruto de una obsesión inquebrantable. Así que, si tú realmente quieres resultados, no necesitas motivación, necesitas obsesión. Porque cuando estás obsesionado, no buscas excusas, buscas caminos. No esperas a que te empujen, te impulsas tú mismo. No te detienes cuando fallas, aprendes y avanzas. La obsesión te convierte en alguien imparable. Y quiero que recuerdes esto. La diferencia entre el que sueña con ser rico y el que se convierte en rico es la intensidad de su obsesión. Cuando era joven, solía creer que la educación terminaba el día que salías de la escuela. Esa era la mentalidad de mi padre pobre. Él siempre me decía, Robert, consigue buenas calificaciones, entra a una buena universidad y tendrás un buen empleo. Sonaba lógico, pero había un problema. Esa era una mentalidad diseñada para sobrevivir, no para prosperar. Era una mentalidad que premiaba la conformidad, no la curiosidad. Mi padre rico, en cambio, me repetía una y otra vez algo que marcó el rumbo de mi vida. Los pobres aprenden para conseguir un trabajo. Los ricos aprenden para crear oportunidades. Y ahí entendí algo fundamental. La verdadera obsesión de los ricos no es ganar dinero, es aprender sin parar. La obsesión por aprender, el motor de la libertad. Cuando me refiero a obsesionarte, no hablo de trabajar como un loco o de pasar 20 horas frente a una computadora. Hablo de desarrollar una obsesión más profunda, una hambre incontrolable por aprender, entender y crecer. Los ricos son estudiantes permanentes. Nunca creen que ya lo saben todo. Y esa humildad intelectual se convierte en su mayor ventaja. Te daré un ejemplo personal. Cuando tenía 9 años, observaba cómo mi padre rico manejaba sus negocios. No entendía mucho, pero lo miraba con curiosidad. Le pregunté un día, ¿por qué trabajas tanto si ya tienes dinero? Él me sonrió y me respondió, porque mientras tú ves trabajo, yo veo lecciones. Cada día que trabajo, aprendo algo nuevo que me acerca a mi libertad. Esa frase se me grabó para siempre. Me hizo comprender que la libertad financiera no se logra acumulando dinero, sino conocimiento útil. 2. Los ricos invierten en su educación financiera. Te diré algo que pocos quieren escuchar. Si no inviertes en tu mente, nunca tendrás rendimientos sostenibles en tu bolsillo. Los ricos no temen pagar por cursos, mentores, libros o seminarios. De hecho, los buscan activamente, porque entienden que la mente es su activo más rentable. Recuerdo que cuando tenía 25 años, gasté casi todo mi salario en asistir a un seminario sobre inversiones inmobiliarias. Mis amigos me dijeron, Robert, estás loco. Deberías ahorrar ese dinero. Pero yo respondí, no estoy gastando, estoy sembrando. Años después, ese conocimiento me permitió cerrar mis primeras inversiones con confianza. Fue ese gasto loco el que me cambió la vida. Y por eso, cada vez que alguien me dice, Robert, ¿cuál es la mejor inversión? Yo respondo, invierte en ti. Porque si tu mente es pobre, todo lo que toques se empobrecerá. Pero si tu mente es rica, incluso el fracaso se convertirá en ganancia. 3. El fracaso como maestro. Aquí es donde la mayoría se rinde.
Muchos comienzan con entusiasmo, pero cuando algo sale mal, se detienen. Los ricos, en cambio, se obsesionan con entender por qué fallaron. No lo toman como un castigo, sino como una clase práctica. Mi padre rico decía, cada error es un maestro disfrazado. Si lo rechazas, te quedas ignorante. Si lo abrazas, te vuelves sabio. Cuando perdí una de mis primeras inversiones, no me eché a llorar. Me senté, analicé cada número, cada decisión, cada emoción que me había llevado a ese resultado. Aprendí más de esa pérdida que de cualquier libro. Por eso siempre digo, los pobres ven el fracaso como un final. Los ricos lo ven como el principio de una nueva lección. Así que si fallas, no corras. Quédate, analiza, pregunta, ajusta. Eso es ser un aprendiz obsesivo. 4. La disciplina de aprender cada día. Si quieres resultados extraordinarios, necesitas una rutina extraordinaria. Yo tengo una regla personal. Cada día aprendo algo que mejora mi mente o mis habilidades financieras. Puede ser un libro, una conversación con un mentor o analizar un informe de mercado. Pero no dejo pasar un solo día sin nutrir mi mente. Mientras la mayoría usa su tiempo libre para distraerse, los ricos lo usan para aprender. Recuerdo que mi padre rico me decía, tu tiempo libre revela tu destino. Si lo usas para entretenerte, vivirás del entretenimiento. Si lo usas para aprender, vivirás de tu inteligencia. Si tú, que estás escuchando esto, cambias una hora diaria de distracción por una hora de aprendizaje intencionado, en un año estarás en un nivel completamente distinto. 5. Aprender a pensar como inversor. Obsesionarte con aprender no significa leer de todo, sino aprender a pensar de forma estratégica. Los ricos no memorizan información, la transforman en acción. Por eso, mi padre rico siempre me decía, el conocimiento sin aplicación es basura intelectual. Un ejemplo claro, mucha gente sabe que debe invertir, pero no entiende cómo hacerlo. Leen, escuchan, pero nunca aplican. Los ricos, en cambio, leen una idea y al día siguiente la prueban, la experimentan, la convierten en movimiento. Esa diferencia, entre saber y hacer, es lo que separa al aprendiz mediocre del aprendiz millonario. Si quieres desarrollar la mentalidad rica, no te obsesiones con acumular datos. Obsesiónate con aprender algo y ponerlo en práctica inmediatamente. Esa acción crea resultados, y los resultados crean experiencia, que es el conocimiento más valioso que existe. 6. Tu círculo define tu aprendizaje. Otro punto fundamental, aprendemos por asociación. Tu entorno moldea tu pensamiento, tu actitud y tus resultados. Por eso, una de las decisiones más poderosas que tomé fue alejarme de las personas que no creían en mis sueños. Mi padre pobre solía juntarse con otros empleados que se quejaban del jefe, del gobierno, del sistema. Mi padre rico, en cambio, se reunía con inversionistas, empresarios y gente que hablaba de ideas, no de excusas. Eso me enseñó algo que hoy repito constantemente. Si te juntas con 5 personas conformistas, serás el sexto. Si te rodeas de 5 mentes ricas, también serás el sexto. Así que obsérvate. ¿Con quién pasas más tiempo? Si no te inspiran, te están limitando. 7. El conocimiento se convierte en poder solo cuando se comparte. Te sorprendería saber que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Cada vez que explicas algo que aprendiste, refuerzas tu comprensión y detectas tus vacíos. Yo empecé enseñando sobre dinero a un pequeño grupo de amigos, y terminé escribiendo Padre Rico, Padre Pobre, un libro que cambió millones de vidas. Si algo te apasiona, compártelo. Esa acción no solo multiplica tu conocimiento, sino que te posiciona como alguien que aporta valor. Y en el mundo financiero, quien más valor aporta, más riqueza atrae. Si quieres dominar la mentalidad millonaria, vuélvete un aprendiz perpetuo. Lee todos los días algo que te rete, rodéate de personas que piensen más grande que tú, analiza tus errores como si fueran clases privadas y nunca creas que ya lo sabes todo. Mi padre rico solía cerrar nuestras conversaciones con una frase simple pero poderosa. El dinero sigue al conocimiento. Si te haces más sabio, inevitablemente te harás más rico. Así que no te obsesiones con el dinero. Obsesiónate con aprender cómo funciona. Porque cuando domines el juego mental, el juego financiero se volverá automático. Cuando hablo de obsesión, muchos piensan que se trata solo de pensar constantemente en un objetivo. Pero déjame aclararte algo, pensar no te hace rico,
Actuar de forma inteligente y constante sí. Mi padre rico solía decirme, Robert, soñar es gratis, pero los resultados cuestan disciplina. Y tenía razón. Todos sueñan con libertad financiera, con no depender de un jefe, con vivir sin preocuparse por el dinero, pero pocos están dispuestos a pagar el precio diario de esa libertad. La verdadera diferencia entre los que sueñan y los que triunfan es que los segundos convierten su obsesión en acción. Los ricos tienen rituales, no solo deseos. Cuando era joven, solía pensar que la motivación era suficiente. Escuchaba frases inspiradoras, veía historias de éxito y me decía, yo también puedo hacerlo. Pero esa emoción duraba poco. Hasta que un día, mi padre rico me preguntó, Robert, ¿qué haces todos los días que te acerca a tu meta financiera? Me quedé en silencio, porque no tenía una respuesta clara. Entonces él me dijo algo que cambió mi vida. Tus resultados no se definen por lo que deseas, sino por tus hábitos diarios. Desde ese momento, empecé a construir rituales de acción, no solo pensamientos. Cada mañana, antes de que el sol saliera, dedicaba una hora a estudiar inversiones, analizar el mercado o leer sobre negocios. Mientras la mayoría dormía, yo alimentaba mi mente. Después, trazaba una pequeña acción para ese día que me acercara a la independencia financiera, una llamada, una reunión, una investigación. No eran grandes pasos, pero eran constantes. Y esa constancia, con el tiempo, me llevó donde estoy hoy. La acción sin dirección es un desperdicio. Hay personas obsesionadas con hacer mucho, pero eso no significa avanzar. Mi padre pobre trabajaba más de 10 horas al día, 6 días a la semana, y aún así vivía al límite. ¿Por qué? Porque su acción no tenía dirección financiera. Mi padre rico, en cambio, trabajaba menos horas, pero cada decisión estaba alineada con un propósito, generar activos. Y ahí aprendí algo esencial, no te pagan por trabajar duro, te pagan por trabajar inteligentemente. Si tu acción no te acerca a la creación de activos, estás girando en círculos. La clave está en alinear tu obsesión con un plan claro. Cada día debes preguntarte, ¿esta acción me acerca a mi libertad financiera? ¿Esto crea valor o solo me mantiene ocupado? ¿Estoy construyendo algo que trabaje para mí en el futuro? Si la respuesta es no, ajusta tu rumbo. La obsesión sin dirección se convierte en frustración. Uno de los mayores errores que comete la gente es querer resultados inmediatos. Quieren pasar de la deuda a la riqueza en semanas, de empleados a millonarios en meses. Pero los ricos entienden que la riqueza se construye a partir de pequeñas acciones repetidas durante años. Por ejemplo, mi primer hábito financiero fue anotar todos mis gastos y analizar mis flujos de efectivo semanalmente. No parecía gran cosa, pero ese control me dio claridad. Luego comencé a destinar el 10% de mis ingresos a una cuenta de inversión, sin importar cuánto ganara. Era una acción mínima, pero constante. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones se convirtieron en activos reales, y esos activos empezaron a trabajar para mí. Los pobres buscan grandes saltos, los ricos practican microdisciplina. Y eso es lo que debes entender, la obsesión sin disciplina es solo un deseo. Uno de los consejos más valiosos que recibí de mi padre rico fue este: Robert, los grandes resultados necesitan tiempo. Pero si eres constante, el tiempo se convertirá en tu mejor socio. Vivimos en una era donde todos quieren resultados inmediatos. Si no ven ganancias en 3 meses, se rinden. Si un negocio no despega rápido, lo abandonan. Pero los ricos entienden que la paciencia es una forma de poder. Cuando invertí por primera vez en bienes raíces, pasaron años antes de ver retornos significativos. Pero en ese proceso, desarrollé sabiduría financiera, contactos y una mentalidad fuerte. La paciencia me pagó más que la impaciencia. Si estás obsesionado con tu meta, debes aprender a amar el proceso, no solo el resultado. La verdadera victoria no está en llegar rápido, sino en construir una base sólida que te sostenga toda la vida. Cada noche, antes de dormir, reviso mis objetivos. No lo hago por ansiedad, sino por enfoque. Me pregunto, ¿qué aprendí hoy que me hizo más sabio financieramente? ¿Qué hice hoy que me acercó a mi independencia? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esa autoevaluación diaria se convirtió en mi brújula. Y te diré algo, la mente obsesionada necesita dirección diaria, o se dispersa. La mayoría planea su semana de entretenimiento, pero no su crecimiento. Los ricos hacen lo contrario, planean su progreso, y el entretenimiento llega como recompensa. Haz de tu obsesión una agenda. Escribe tus metas, tus pasos,
tus acciones. Porque lo que no se escribe, no se ejecuta. Cuando sientes frustración o impaciencia, no la reprimas. Úsala. La energía emocional puede destruirte o impulsarte, dependiendo de cómo la dirijas. Cuando fracasé en mi primer negocio, sentí rabia. Pero en lugar de rendirme, canalicé esa emoción hacia el estudio. Me obsesioné con entender por qué fallé. Esa misma energía que muchos gastan en quejarse, yo la invertí en aprender y actuar. Y eso cambió todo. Mi padre rico me decía, la energía del fracaso es poderosa. Si la domas, te impulsa. Si te domina, te destruye. Así que cada vez que sientas enojo, miedo o frustración, canalízalos. Convierte esa emoción en acción. Corre hacia tus metas, no lejos de ellas. Hay algo muy importante que aprendí con los años. No todas las oportunidades son para ti. Cuando te obsesionas con el éxito, muchas distracciones parecerán grandes oportunidades. Pero si no están alineadas con tu visión, solo te robarán energía. Mi padre rico me enseñó una frase simple. Aprende a decir no, incluso a lo que parece bueno. La mente rica no se dispersa. Se concentra en lo que genera resultados a largo plazo. Cada decisión, cada acción, cada inversión que hago, pasa por un filtro. Esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera. Si no aporta valor, simplemente lo dejo pasar. Porque el enfoque es la gasolina de la obsesión. La mayoría se aburre de repetir. Pero los ricos entienden que la repetición inteligente crea maestría. Yo he leído ciertos libros decenas de veces. He estudiado los mismos conceptos financieros durante años. ¿Por qué? Porque cada vez que los reviso, encuentro algo nuevo que antes no veía. Los grandes inversionistas no buscan novedades, buscan profundidad. Y la profundidad solo se alcanza cuando practicas tanto algo que se vuelve parte de ti. Así que no te preocupes si tus acciones parecen pequeñas o repetitivas. Cada repetición te acerca más al dominio. Obsesiónate con entender el juego del dinero. Cuando era joven, pensaba que el dinero era simplemente algo que uno ganaba trabajando duro. Eso me lo enseñó mi padre pobre. Me decía, ve a la escuela, consigue buenas calificaciones y luego busca un trabajo estable. Y por muchos años creí que ese era el camino correcto. Pero cuando conocí a mi padre rico, él me dio una bofetada de realidad, no física, sino mental. Me dijo, Robert, el dinero no trabaja para los inteligentes académicamente. Trabaja para los inteligentes financieramente. Esa frase cambió todo para mí. Porque entendí que la educación tradicional te enseña a trabajar por dinero, pero no te enseña a hacer que el dinero trabaje para ti. Obsesionarte con los resultados significa también obsesionarte con el aprendizaje, pero no cualquier aprendizaje, el aprendizaje financiero. Y no hablo de estudiar economía o contabilidad en la universidad. Hablo de entender cómo funciona el dinero en el mundo real. Hablo de saber leer un estado financiero, de comprender la diferencia entre un activo y un pasivo, de saber cómo fluye el dinero desde el bolsillo de los pobres hasta las manos de los ricos. Cuando entiendes eso, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Te voy a contar algo que aprendí observando a mi padre rico. Él no era el más talentoso ni el más educado, pero era el más obsesionado por entender cómo funcionaba el dinero. Se sentaba horas analizando cómo podía hacer que su dinero generara más dinero. Mientras otros dormían o se distraían con entretenimiento, él se educaba financieramente. Y ese es el tipo de obsesión que crea libertad. Yo pasé por lo mismo. Cuando empecé a construir mis negocios, cometí errores costosos. Perdí dinero. Fui rechazado. Pero cada error me enseñó una lección financiera que ninguna universidad me hubiera dado. Me di cuenta de que la mayoría de las personas tienen miedo de perder dinero. Y es precisamente ese miedo lo que los mantiene atados a su empleo, a su sueldo fijo, a la ilusión de seguridad. Pero si tú quieres ser libre, si tú realmente quieres resultados extraordinarios, tienes que entender que el dinero no se multiplica en la seguridad. Se multiplica en el riesgo inteligente. Mi padre rico me decía, el dinero siempre se mueve hacia quienes entienden su lenguaje. Y ese lenguaje se llama educación financiera. No puedes volverte rico sin entenderlo, igual que no puedes pilotar un avión sin saber leer los instrumentos. El problema es que la mayoría de las personas quieren ganar más dinero, pero no quieren aprender cómo hacerlo funcionar para ellos. Quieren resultados, pero no quieren la obsesión que esos resultados requieren. Cuando hablo de obsesionarte con el dinero, no me refiero a amarlo. Me refiero a entenderlo, dominarlo, controlarlo.
Porque si tú no controlas tu dinero te controla a ti. Y eso es lo que veo en millones de personas, esclavos modernos del salario, atrapados en la carrera de la rata. Trabajan más, ganan más, gastan más, y nunca salen del ciclo. ¿Por qué? Porque no entienden el juego. Yo aprendí a observar los patrones del dinero. Observé cómo los ricos usaban la deuda para crecer, mientras los pobres usaban la deuda para sobrevivir. Observé cómo los ricos compraban activos, mientras los pobres compraban pasivos que creían que eran activos. Observé cómo los ricos invertían su tiempo aprendiendo sobre impuestos, inversiones y apalancamiento, mientras los demás invertían su tiempo en entretenimiento. Esa diferencia mental crea la diferencia material. Y déjame decirte algo, la obsesión por entender el dinero no es cómoda. Es incómoda, porque te obliga a confrontar tus errores, tus malas decisiones y tus creencias limitantes. Te obliga a aceptar que tal vez lo que te enseñaron tus padres, tus maestros o incluso tu cultura sobre el dinero está equivocado. Pero si no rompes con esas creencias, nunca avanzarás. Recuerdo cuando le dije a mi padre pobre que quería aprender sobre inversiones. Me miró y me dijo, eso es muy arriesgado. Busca algo seguro. Pero cuando se lo dije a mi padre rico, él respondió, eso es exactamente por lo que deberías hacerlo. Porque si aprendes a manejar el riesgo, nunca volverás a tener miedo del dinero. Esa fue una de las lecciones más poderosas que recibí. Por eso te digo, si quieres resultados extraordinarios, obsesiónate con aprender cómo el dinero realmente funciona. No te quedes con lo que te enseñaron en la escuela. La verdadera educación financiera ocurre fuera del aula. Lee libros sobre inversión, sobre bienes raíces, sobre negocios. Rodéate de personas que hablen de dinero de manera inteligente. Observa lo que hacen los ricos, no lo que dicen los pobres. Cuando empieces a entender cómo fluye el dinero, verás oportunidades donde otros solo ven problemas. Verás que el dinero no desaparece, solo cambia de manos. Y si tú te educas lo suficiente, esas manos pueden ser las tuyas. Yo me obsesioné con entender el dinero porque quería libertad. No quería trabajar toda mi vida por un cheque. Quería tener la opción de decidir qué hacer con mi tiempo. Y esa libertad solo llegó cuando dominé el juego financiero. Así que pregúntate, ¿cuánto sabes realmente del dinero? ¿Sabes cómo crear ingresos pasivos? ¿Sabes cómo diferenciar un gasto de una inversión? ¿Sabes cómo proteger tu dinero de los impuestos? Si no puedes responder con claridad, es hora de empezar a obsesionarte con aprender. El dinero es un maestro exigente, pero también es un sirviente leal. Si lo comprendes, te servirá por generaciones. Si lo ignoras, te esclavizará por el resto de tu vida. Y recuerda esto, no se trata de cuánto dinero haces, sino de cuánto mantienes y de cómo lo haces crecer. Esa es la diferencia entre quien vive en escasez y quien construye riqueza duradera. Por eso, mi consejo es claro, deja de huir del dinero, deja de tenerle miedo. Míralo a los ojos, estúdialo, entiéndelo, porque cuando lo haces, el dinero empieza a obedecerte. Y en ese momento, te das cuenta de que la obsesión correcta puede cambiarlo todo. Obsesiónate con el tiempo, no con el dinero. Déjame decirte algo que cambió completamente mi vida. Los ricos no se obsesionan con el dinero, se obsesionan con el tiempo. Y esto lo aprendí de mi padre rico cuando era joven. Un día me dijo, Robert, los pobres piensan en cuánto ganan por hora. Los ricos piensan en cómo hacer que cada hora trabaje para ellos incluso cuando duermen. Esa idea me golpeó con fuerza, porque me di cuenta de que la mayoría de las personas venden su tiempo, y eso es exactamente lo que los mantiene pobres. Mi padre pobre siempre me hablaba del valor del trabajo duro, del sacrificio, de llegar puntual al empleo y cumplir con las horas. Pero nunca me habló de cómo liberar mi tiempo. En cambio, mi padre rico me enseñó que el objetivo no es trabajar más, sino trabajar inteligentemente. Me dijo, Robert, si quieres ser libre, tienes que dejar de intercambiar tu tiempo por dinero. Tu tiempo debe ser tu activo más sagrado. Desde ese momento, entendí que el verdadero lujo no era tener dinero, sino tener control sobre tu tiempo. Cuando hablo con emprendedores o con personas que desean ser ricas, lo primero que les pregunto es, ¿en qué inviertes tu tiempo? Y la mayoría no sabe responder. Dicen que trabajan duro, que están ocupados todo el día, pero estar ocupado no significa ser productivo. Estar ocupado no te hace rico. Lo que te hace rico es usar tu tiempo para crear sistemas, negocios o inversiones que sigan generando ingresos sin tu presencia constante.
Yo me obsesioné con esa idea. Me obsesioné con liberar mi tiempo. Y eso me llevó a estudiar cómo funcionan los sistemas, cómo automatizar procesos, cómo construir negocios que trabajaran por mí. Recuerdo que mi padre rico me decía, si tienes que estar presente para ganar dinero, entonces no eres libre. Eres parte del sistema, no el dueño del sistema. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Mientras mis amigos se esforzaban en buscar ascensos o sueldos más altos, yo me esforzaba en construir activos. Mientras ellos se concentraban en ganar más por hora, yo me concentraba en multiplicar mi tiempo a través del dinero, los negocios y las inversiones. Porque cuando tu dinero empieza a trabajar para ti, recuperas el activo más valioso que existe, el tiempo. Te daré un ejemplo sencillo. Un trabajador promedio pasa 40 o 50 horas a la semana en su empleo. Y cuando llega el fin de semana, está tan agotado que lo único que quiere es descansar o distraerse. Pero el rico utiliza ese mismo tiempo libre para aprender, para construir, para planificar. No desperdicia sus horas en entretenimiento que no le aporta valor. Eso no significa que no se divierta. Significa que sabe cuándo hacerlo y por qué. Porque su tiempo tiene propósito. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre pobre cuando aún trabajaba para mi padre rico. Me dijo, Robert, estás perdiendo el tiempo en esos negocios. Deberías concentrarte en conseguir un empleo estable. Pero mi padre rico me dijo lo contrario. Cada hora que inviertes en construir tu mente, en crear un activo, en entender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, es una hora que te devolverá libertad en el futuro. Tenía razón. Años después, mientras muchos de mis conocidos seguían atrapados en empleos que odiaban, yo tenía la libertad de elegir qué hacer cada día. Por eso, si realmente quieres resultados, tienes que obsesionarte con tu tiempo. Pregúntate constantemente, ¿esto me acerca o me aleja de mis metas? Cada actividad que realizas tiene un costo invisible, y ese costo es tu tiempo. Si dedicas horas a cosas que no te aportan crecimiento, estás hipotecando tu futuro. La mayoría de las personas no se da cuenta de que el tiempo es un recurso que se agota cada día. Puedes recuperar dinero, pero no puedes recuperar tiempo. Mi padre rico me enseñó a tratar el tiempo como un activo que debía proteger con la misma disciplina que protegía mi dinero. Si alguien quería una hora de mi vida, esa hora debía valer algo, no solo en dinero, sino en propósito. Y aquí es donde entra la mentalidad de inversionista. Un inversionista no solo invierte dinero, también invierte tiempo con estrategia. Invierte tiempo en aprender habilidades que lo hacen más valioso. Invierte tiempo en construir relaciones que le abren puertas. Invierte tiempo en reflexionar sobre sus decisiones. Mientras tanto, las personas promedio usan su tiempo para distraerse del vacío que sienten al no avanzar. Yo me obsesioné con administrar mi tiempo igual que un banquero administra su dinero. Cada mañana me pregunto, ¿cómo puedo multiplicar el valor de mis próximas horas? ¿Qué puedo hacer hoy que me acerque más a la libertad? Porque si cada día haces algo que te da control sobre tu tiempo, inevitablemente te acercas a la riqueza. Y déjame decirte algo importante, ser obsesivo con tu tiempo no significa vivir estresado. Significa vivir consciente. Significa entender que cada minuto tiene un propósito. Cuando mi dinero empezó a trabajar para mí, pude usar mi tiempo para lo que realmente me importaba, aprender más, ayudar a otros, viajar, vivir experiencias. Esa es la verdadera riqueza. No es tener millones en el banco, es tener el control de tu vida. He visto a muchas personas ganar dinero, pero perder su tiempo. Trabajan tanto que no disfrutan de su éxito. Y eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de éxito. Mi padre rico solía decir, el dinero sin tiempo es prisión dorada. Por eso, debes ser inteligente, crea fuentes de ingresos que liberen tu tiempo, no que lo consuman. Si trabajas 10 o 12 horas al día para sostener tu estilo de vida, no eres libre. Si dependes de tu esfuerzo constante para mantener tu nivel económico, no eres libre. Ser libre significa que tus activos producen ingresos mientras tú descansas, viajas o disfrutas con tu familia. Y para llegar ahí, tienes que ser obsesivo con cada minuto de tu vida. Empieza hoy. Haz una lista de todo lo que haces durante tu día. Analiza qué actividades te acercan a tu libertad y cuáles te alejan. Elimina lo que no te sirve. No tengas miedo de decir no a las distracciones, incluso si vienen de personas cercanas. Porque si tú no respetas tu tiempo, nadie más lo hará por ti. Recuerda esto, la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no, no está en su inteligencia o en su suerte. Está en cómo valoran su tiempo. Los pobres desperdician minutos, los ricos multiplican horas.
Esa es la verdadera obsesión que transforma vidas. Así que, si quieres resultados reales, deja de perseguir el dinero y empieza a perseguir el tiempo. Cuando controlas tu tiempo, el dinero te sigue. Cuando te obsesionas con usar cada día de forma inteligente, los resultados llegan. Porque la libertad financiera comienza cuando aprendes que tu tiempo es el activo más caro que posees. Obsesiónate con el fracaso, porque ahí está el éxito. La mayoría de las personas huye del fracaso como si fuera una enfermedad. Desde niños, nos enseñan que equivocarse está mal, que reprobar un examen es vergonzoso, que perder dinero es señal de incompetencia. Pero déjame decirte algo que mi padre rico me enseñó cuando tenía apenas 9 años. Robert, el fracaso es parte del precio que pagas por volverte rico. Si no estás dispuesto a fracasar, tampoco estás preparado para ganar. Esa frase cambió por completo la forma en que entendí la vida. Verás, mientras mi padre pobre siempre me decía ve a la escuela, saca buenas calificaciones y busca un trabajo seguro, mi padre rico me decía todo lo contrario. Fracasa rápido, aprende rápido y levántate más fuerte. Él sabía que el fracaso no es el enemigo del éxito, es el camino hacia él. Recuerdo perfectamente la primera vez que perdí dinero. Invertí en un pequeño negocio con un amigo y, por inexperiencia, lo perdimos todo. Me sentí devastado. Mi padre pobre me dijo, te lo advertí, el dinero no es un juego. Pero mi padre rico me dijo algo que nunca olvidaré. Acabas de pagar por tu primera lección real de educación financiera. No pierdas esa enseñanza. En ese momento entendí que había comprado conocimiento con mis errores, y ese conocimiento me haría más valioso que cualquier título universitario. Desde entonces, empecé a ver el fracaso como una inversión. Cada error me enseñaba algo que la escuela jamás podría enseñarme. Aprendí más de mis negocios fallidos que de todos los libros que leí. Y es por eso que siempre le digo a las personas, si no estás dispuesto a fracasar, entonces no estás dispuesto a aprender. Porque el éxito no enseña, quien enseña es el fracaso. Lo que me impresiona es ver cómo la mayoría de la gente teme tanto equivocarse que ni siquiera intenta algo nuevo. Viven atrapados en su zona de confort, protegiéndose del dolor, cuando en realidad están protegiéndose del crecimiento. Mi padre rico decía, la comodidad mata la creatividad. Y sin creatividad, nunca serás libre financieramente. Por eso, si realmente quieres cambiar tu vida, debes obsesionarte con aprender de tus caídas. Cuando escribí Padre Rico, Padre Pobre, muchas editoriales rechazaron el libro. Decían que nadie lo leería, que no tenía sentido, que era demasiado provocador. Pero yo no escribí ese libro para agradar a todos, lo escribí para despertar a las personas. Así que no me detuve. Seguí insistiendo. Y lo que en un principio fue un fracaso, terminó convirtiéndose en una de las lecciones más grandes de mi vida. Hoy ese libro ha cambiado millones de mentalidades. ¿Por qué? Porque entendí que el fracaso solo es permanente si tú decides rendirte. Mira, todos los ricos que conozco tienen algo en común, están obsesionados con fallar rápido. No les preocupa equivocarse, les preocupa no intentarlo. Aprenden, corrigen, mejoran y avanzan. Mientras los demás se paralizan por miedo, ellos actúan. Y eso es lo que los diferencia. El pobre teme perder. El rico teme no aprender. El pobre busca seguridad. El rico busca sabiduría. El pobre ve el fracaso como un final. El rico lo ve como un comienzo. Esa es la mentalidad que transforma tu vida. Yo he perdido dinero muchas veces. He tenido negocios que fracasaron. He invertido en proyectos que no salieron como esperaba. Pero ¿sabes qué? Cada pérdida me hizo más fuerte. Cada fracaso me hizo más sabio. Y cada caída me enseñó algo que me acercó más a mi libertad. Si hoy tengo la vida que tengo, no es porque haya evitado el fracaso, sino porque lo enfrenté. Porque me obsesioné con aprender de él. Cuando todos me decían detente, eso no funciona. Yo decía todavía no lo hago funcionar. Esa mentalidad me salvó de rendirme cuando todo parecía perdido. Mi padre rico me repetía una frase que con el tiempo se convirtió en una regla de vida. Los perdedores evitan el dolor, los ganadores lo usan como combustible. Si entiendes eso, ya estás un paso más cerca de la riqueza. Porque en el mundo real, la única diferencia entre quien fracasa y quien triunfa es que uno se rinde y el otro sigue. Así que déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué harías si supieras que vas a fracasar 10 veces antes de tener éxito? La mayoría de la gente se rendiría en el segundo intento. Pero el millonario sigue, sabiendo que cada caída lo acerca más a su meta.
Esa es la verdadera obsesión que necesitas desarrollar. Obsesiónate con seguir avanzando, aunque tropieces. Cuando yo invertí por primera vez en bienes raíces, muchos me decían que estaba loco. Perdí dinero al principio, cometí errores por falta de experiencia. Pero en lugar de renunciar, analicé cada error, aprendí de ellos, y con el tiempo logré construir un portafolio que me dio libertad financiera. No porque fuera más inteligente, sino porque no tuve miedo de fracasar una y otra vez. Y quiero ser claro, el fracaso no se trata solo de dinero. También vas a fracasar en tus relaciones, en tus hábitos, en tus ideas. Pero si aprendes a verlo como parte del proceso, tu mente se fortalecerá. El éxito financiero no comienza en la cuenta bancaria, sino en la forma en que manejas tus derrotas. Yo no conozco a ningún multimillonario que no haya fracasado. Todos tienen cicatrices. Todos tienen historias de pérdidas. Pero también tienen una cosa que la mayoría no, la obsesión por seguir. Porque cuando te obsesionas con levantarte, el fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Te diré algo más. Cada vez que fracasas, eliminas una versión débil de ti mismo. Y cada vez que te levantas, te conviertes en alguien más fuerte, más sabio y más preparado. Eso es lo que hace el fracaso. Te purifica. Te muestra si realmente quieres lo que dices que quieres. Así que no huyas de tus errores. Abraza cada uno de ellos. Analízalos. Aprende y vuelve al campo de batalla. Si haces eso, te aseguro que tu éxito será inevitable. Porque los ganadores no son los que nunca fallan, son los que se obsesionan con seguir mejorando, sin importar cuántas veces caigan. En el fondo, el secreto es simple: el fracaso no te derrota, te entrena. Te prepara para manejar el éxito sin miedo, sin culpa y con propósito. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de huir del fracaso y te obsesionas con dominarlo, entonces comienzas a avanzar a una velocidad que los demás ni siquiera pueden imaginar. Así que repite esto conmigo: cada fracaso me acerca a mi éxito. Escríbelo, léelo todos los días, recuérdalo cuando algo salga mal. Porque ese pensamiento, más que cualquier fórmula financiera, es el que te convertirá en alguien verdaderamente libre. Obsesiónate con aprender y rodéate de gente más inteligente que tú. Mi padre pobre siempre me decía: ve a la escuela, consigue buenas calificaciones y tendrás éxito. Mi padre rico, en cambio, me decía algo completamente distinto: rodéate de personas más inteligentes que tú y te volverás rico. Esa diferencia de pensamiento marcó el rumbo de mi vida, porque entendí que no se trataba de tener todas las respuestas, sino de tener las mejores preguntas y saber con quién hacerlas. Durante años me obsesioné con aprender, pero no de la forma en que nos enseñan en la escuela. No buscaba memorizar información, sino entender cómo funcionaba el dinero, cómo pensaban los ricos y qué los hacía distintos. Mientras mis amigos se graduaban para buscar empleos, yo buscaba mentores. Leía libros, asistía a seminarios, observaba a empresarios y me hacía una sola pregunta: ¿qué saben ellos que yo aún no sé? El aprendizaje no termina cuando dejas la escuela. En realidad, ahí apenas empieza. Y te lo digo porque lo viví. Yo creí que sabía lo suficiente hasta que comencé mi primer negocio y perdí dinero. Entonces comprendí que la ignorancia es cara. Mi padre rico siempre me decía: Robert, cada error que cometas es una factura de aprendizaje. La diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos pagan esas facturas con gusto. Esa frase cambió mi mentalidad. Dejé de ver el aprendizaje como una obligación y empecé a verlo como una inversión. Quiero que pienses en esto: el dinero fluye hacia quienes saben cómo resolver problemas. Si no estás aprendiendo constantemente, estás estancado, y si estás estancado, alguien más que si está aprendiendo te pasará por encima. Es así de simple. Por eso, los ricos son eternos estudiantes. No dejan de leer, de observar, de analizar. Yo, hasta el día de hoy, sigo estudiando. Sigo buscando nuevas formas de pensar, nuevas estrategias, nuevas maneras de entender el mundo. Porque sé que el conocimiento no se acumula, se actualiza. Lo que sabías ayer puede volverse obsoleto mañana, especialmente en un mundo que cambia tan rápido. Cuando publiqué Padre Rico, Padre Pobre, muchas personas pensaron que con ese libro había terminado de enseñar. Pero la verdad es que ese libro fue el inicio de mi siguiente etapa de aprendizaje. Porque cada persona que lo leía me enseñaba algo nuevo sobre cómo la gente entiende el dinero. Aprendí que no todos quieren libertad, aunque digan que sí. Aprendí que muchos prefieren la seguridad a la sabiduría.
Y aprendí que el verdadero maestro nunca deja de ser alumno. Te seré honesto, yo no soy el más inteligente en la sala, y no quiero serlo. Cuando soy el más inteligente, me aburro. Prefiero estar rodeado de personas que me incomoden con su conocimiento, que me reten, que me hagan sentir ignorante. Porque ese sentimiento de no saber es el motor que te impulsa a crecer. Si eres el más listo de tu grupo, estás en el grupo equivocado. Mi padre rico me enseñó que la riqueza no se construye solo con dinero, sino con mentes brillantes. Por eso, desde joven, aprendí a formar equipos. No quería ser el experto en todo, quería aprender de los expertos. Cuando empecé en bienes raíces, contraté contadores que sabían más que yo. Cuando me metí en negocios, busqué abogados, banqueros, inversores y mentores con más experiencia. Y algo curioso ocurrió: mientras más aprendía de ellos, más crecía mi riqueza. Ese es el poder de la humildad intelectual. El pobre cree que ya lo sabe todo, el rico entiende que siempre hay algo nuevo que aprender. Y no hablo solo de libros o cursos, hablo de aprender de la vida. Cada conversación, cada experiencia, cada error, cada éxito, todos son lecciones y sabes observar. Recuerdo cuando empecé a invertir en oro y plata. Muchos me decían que era una locura, que debía mantener mi dinero en el banco. Pero yo estudié, observé los patrones del mercado, hablé con expertos y aprendí a ver el dinero de forma distinta. Aprendí que la verdadera educación financiera no está en las aulas, sino en las decisiones que tomas cada día. Y quiero que entiendas algo importante: aprender no siempre es cómodo. A veces duele. Porque aprender significa confrontar tu ignorancia, aceptar tus errores y reconocer que estabas equivocado. Pero justamente ahí está el crecimiento. Los pobres evitan el dolor del aprendizaje, los ricos lo enfrentan porque saben que cada lección se traduce en poder. Te diré algo que aprendí de mi padre rico: la educación formal te dará un salario, la educación financiera te dará libertad. Por eso, nunca dejes de educarte. Lee todos los días, escucha a personas que piensen diferente a ti, asiste a conferencias, invierte en tu mente antes que en cualquier otra cosa. Porque tu mente es tu mayor activo, y si no la alimentas, se empobrece. He conocido personas que invierten miles de dólares en ropa, autos o vacaciones, pero les parece caro pagar por un curso o un libro. Esa es la razón por la que permanecen pobres. No porque no tengan oportunidades, sino porque no valoran el conocimiento. Yo siempre lo digo: el dinero perdido se recupera, pero el tiempo perdido en la ignorancia no. Y quiero dejarte esto claro: no necesitas ser un genio para ser rico, necesitas ser aprendiz para siempre. Esa mentalidad te mantiene en movimiento, te mantiene hambriento, curioso y alerta. La obsesión por aprender es lo que evita que caigas en la mediocridad. Es lo que te separa de la mayoría. Mientras otros ven televisión, tú lees. Mientras otros se quejan, tú estudias. Mientras otros duermen, tú analizas. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, con el tiempo se convierte en una brecha enorme entre los que viven al día y los que viven con libertad. Yo aprendí de todos, de los exitosos y de los fracasados. Porque incluso el que fracasa puede enseñarte qué no hacer. Aprender no siempre se trata de copiar, a veces se trata de observar lo que no funciona. Por eso, cuando alguien me pregunta cuál es la mejor inversión que he hecho, siempre respondo lo mismo: mi mente. Porque mientras más grande se vuelve tu mente, más grande se vuelve tu mundo. Así que te diré esto como lo haría mi padre rico: si quieres ser rico, deja de actuar como si ya supieras todo. Cállate, escucha y aprende. Los verdaderos ricos son eternos estudiantes. Porque saben que el conocimiento no solo genera dinero, genera libertad. No te obsesiones con parecer inteligente, obsesiónate con volverte sabio. La inteligencia se mide por lo que sabes, la sabiduría, por lo que haces con lo que sabes. Y eso, créeme, es lo que cambia tu destino. Obsesión con el control emocional y mental. Cuando hablo de obsesión, la mayoría de la gente piensa en algo negativo. Pero te voy a decir algo que mi padre rico me enseñó: Robert, los ganadores están obsesionados, los perdedores están distraídos. Esa frase cambió mi forma de ver la vida. Porque entendí que la obsesión no es el problema es en que estás obsesionado. La mayoría de las personas están obsesionadas con sobrevivir, con pagar cuentas, con el fin de semana, con Netflix, con escapar. Pero los ricos, los verdaderamente ricos, están obsesionados con crecer, con aprender, con crear, con servir y con ganar. Esa es la gran diferencia.
Yo me volví un hombre obsesionado con la libertad. No con el dinero, sino con lo que el dinero me permitía hacer, tener opciones, tener tiempo, tener control. Cuando tienes control sobre tu tiempo, tienes poder. Y eso solo se logra con una mentalidad obsesionada. No puedes construir riqueza trabajando con desgano o a medias. No puedes cambiar tu vida si cada día te conformas con hacer lo suficiente. Tienes que ser intenso, tienes que quererlo tanto que se convierta en una parte de ti. Recuerdo cuando comencé mi primer negocio. No dormía. No porque estuviera agotado, sino porque mi mente no paraba. Estaba obsesionado con entender cómo funcionaba el dinero, cómo pensaban los inversionistas, cómo podía mejorar cada día. Mientras mis amigos salían a divertirse, yo estaba en mi pequeño escritorio leyendo, tomando notas, practicando. La gente me decía que estaba loco. Y sí, lo estaba. Pero estaba loco por algo que valía la pena. Esa es la diferencia entre una locura destructiva y una obsesión productiva. Si te fijas, todo gran creador, todo gran empresario, todo gran inversor tiene ese fuego interno que no se apaga. Steve Jobs estaba obsesionado con el diseño perfecto. Warren Buffett está obsesionado con encontrar valor. Elon Musk está obsesionado con cambiar el mundo. No se trata de talento, se trata de obsesión dirigida. La obsesión te hace levantarte cuando todos duermen. Te hace intentarlo una y otra vez cuando los demás ya se rindieron. Mi padre pobre solía decirme, Robert, no te desgastes tanto, disfruta la vida. Y aunque lo amaba, entendí que eso venía de una mentalidad de escasez. Él veía el esfuerzo como sacrificio. Mi padre rico, en cambio, veía el esfuerzo como inversión. Él me decía, Robert, cuando la gente te dice que estás obsesionado, agradéceles. Porque eso significa que estás haciendo algo que ellos no son capaces de sostener. Y tenía razón. El éxito no es para el que lo intenta un par de veces, es para el que está dispuesto a no detenerse. Pero hay algo que quiero aclararte. Obsesionarte no significa perder el equilibrio. Significa tener claridad absoluta sobre lo que quieres y no desviarte. Significa decir no 1000 veces a lo que no te acerca a tu meta. Significa estar dispuesto a pasar tiempo solo, a ser criticado, a no ser comprendido. Porque la gente promedio no entiende la intensidad de alguien que está comprometido con su visión. En los negocios, la obsesión es la que me hizo pasar años estudiando cómo fluye el dinero. Me preguntaba constantemente, ¿por qué algunos logran que el dinero trabaje para ellos, mientras otros trabajan toda su vida por dinero? Esa pregunta me quemaba la mente, me impulsaba a buscar respuestas, a experimentar, a fallar y aprender. Esa obsesión fue la que me llevó a descubrir que el dinero no es el objetivo, sino la consecuencia de entender las reglas del juego. Y quiero que te preguntes algo, ¿qué te obsesiona a ti? ¿Te obsesiona tu libertad o tu comodidad? ¿Te obsesiona tu propósito o tu distracción? Lo que te obsesiona determina tu destino. Si estás más pendiente de lo que pasa en redes que de tus metas, estás alimentando la distracción. Pero si cada día piensas en cómo mejorar, cómo crear, cómo construir, entonces tu mente empieza a funcionar como una máquina de éxito. Mi consejo práctico para ti hoy es este: escribe tu obsesión. No tus metas generales, no tus sueños vagos. Escribe lo que te quita el sueño, lo que harías incluso si no te pagaran, lo que realmente te mueve. Y luego, organiza tu vida alrededor de eso. Elimina lo que no te acerca a esa obsesión. Despierta cada día con una pregunta en la mente: ¿esto me lleva más cerca o más lejos de mi visión? Esa sola pregunta puede cambiar tu vida. Cuando entiendes esto, descubres que los resultados no son fruto de la suerte, sino de la consistencia. Y la consistencia solo se mantiene cuando hay obsesión detrás. Si no estás obsesionado, te rendirás. Porque el camino hacia la riqueza, hacia la libertad y hacia el éxito es largo y duro. Pero si estás obsesionado con tu propósito, no te cansarás, solo te fortalecerás. Yo sigo obsesionado. A mis años sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo invirtiendo, sigo enseñando. Porque entendí que la verdadera riqueza está en seguir creciendo. No hay punto de llegada. El dinero, las inversiones, los bienes son solo el reflejo de lo que has aprendido. Por eso te digo, si quieres resultados extraordinarios, necesitas una mentalidad obsesionada. Obsesionada con mejorar, con aportar valor, con ser libre. Así que deja de avergonzarte por tu intensidad. Agradece esa llama que arde dentro de ti. Canalízala, dirígela, aliméntala con propósito. Porque los resultados no llegan por casualidad.
Llegan cuando alguien se atreve a vivir con una pasión tan grande que nada lo puede detener. Y cuando ese alguien eres tú, todo cambia. La obsesión no solo se trata de trabajar más duro o de aprender sin parar. También se trata de mantener tu mente y tus emociones bajo control. Esto es algo que muchos pasan por alto. Yo he visto a personas increíblemente inteligentes y con grandes oportunidades arruinarlo todo porque no supieron manejar su ego, su miedo o su impaciencia. La obsesión sin control es una receta para el desastre. Por eso, uno de los hábitos más importantes que desarrollé con mi padre rico fue la obsesión por la disciplina mental y emocional. Desde joven, aprendí que el dinero no solo se gana con conocimientos financieros, sino con claridad mental. Si tu mente está saturada de miedos, dudas o distracciones, nunca verás las oportunidades que otros sí ven. Mi padre rico me enseñó que la riqueza se construye cuando eres capaz de pensar con calma en medio del caos, cuando puedes tomar decisiones racionales incluso bajo presión. Esa es la diferencia entre quien acumula riqueza y quien la pierde. Recuerdo cuando invertí por primera vez en bienes raíces. Tenía miedo de equivocarme, miedo de perder dinero, miedo de que la gente pensara que estaba loco. Pero en lugar de dejar que ese miedo me paralizara, lo enfrenté y lo estudié. Analicé mis emociones, diferencié los hechos de las emociones y tomé decisiones basadas en lógica y estrategia. Esa disciplina emocional me salvó de cometer errores que podrían haber sido devastadores. Otro aspecto crucial de la obsesión controlada es la paciencia. La mayoría de las personas quieren resultados inmediatos. Quieren ganar dinero rápido, tener éxito rápido, ser reconocidos rápido. Pero la verdadera riqueza, la que dura, se construye a largo plazo. Yo aprendí a ver cada inversión, cada negocio y cada relación como un proyecto que requiere tiempo, seguimiento y ajustes constantes. La obsesión por resultados inmediatos solo genera frustración. La obsesión con la disciplina y la paciencia genera riqueza real. Además, la obsesión controlada te permite aprender de los errores sin caer en la desesperación. Cuando pierdes dinero o enfrentas un fracaso, tu reacción inicial es emocional, tristeza, enojo, culpa. Pero si has trabajado tu disciplina mental, transformas esa emoción en aprendizaje. Analizas que salió mal, ajustas tu estrategia y sigues adelante. Esa es la forma en que los ricos ven el fracaso, no como un castigo, sino como una herramienta. Quiero que entiendas algo, la obsesión sin control puede ser destructiva, pero la obsesión disciplinada es poderosa. Es la que te permite levantarte temprano, aprender sin descanso, actuar con estrategia y, sobre todo, tomar decisiones que otros ni siquiera consideran porque sus emociones los dominan. La diferencia entre los que fracasan y los que prosperan no es el talento, sino la capacidad de manejar su mente. Yo me obsesioné con controlar mi mentalidad, tanto como con aprender sobre dinero. Todos los días dedico tiempo a reflexionar, a leer, a meditar y a analizar mis decisiones. Esto no es un lujo, es una necesidad. La mente es tu activo más valioso. Si la descuidas, todo lo demás que construyas puede desmoronarse. Y aquí viene otra lección clave que aprendí de mi padre rico: rodearte de personas que también tienen control emocional. No puedes permitir que tu entorno te arrastre. Si tus amigos, colegas o familiares viven en la queja, la impulsividad o la mediocridad, absorberás eso. Rodéate de gente que te desafíe, que te enseñe, que mantenga la calma cuando otros entran en pánico. Esa es la verdadera riqueza social y mental. También aprendí que la obsesión con la disciplina mental no significa rigidez. Significa claridad, enfoque y consistencia. Significa saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo invertir tiempo y energía en lo correcto. Por ejemplo, muchos inversionistas cometen el error de precipitarse en decisiones de negocios sin analizar el mercado, sin entender los riesgos ni las oportunidades. Esa falta de control emocional los lleva a perder dinero rápidamente. En cambio, cuando desarrollas la obsesión por mantener tu mente clara y tus emociones equilibradas, empiezas a ver el panorama completo. Puedes tomar decisiones basadas en hechos, no en impulsos. Puedes detectar oportunidades que otros ignoran porque ellos están cegados por miedo o emoción. Y, créeme, esa ventaja mental puede valer millones. Por último, quiero que te lleves esto: la obsesión con la disciplina mental y emocional es el pegamento que une todos los demás hábitos de éxito. No sirve de nada levantarte temprano, estudiar sin parar o invertir sabiamente si tu mente se deja dominar por el miedo o la impulsividad. La verdadera riqueza comienza en tu mente. Antes de construir un imperio financiero, debes construir un imperio mental. Así que obsérvate, analiza tus emociones, domina tus pensamientos y dirige tu obsesión hacia lo que realmente importa.
Esa es la diferencia entre una persona que sueña con riqueza y alguien que la crea. Porque el dinero puede ir y venir, pero una mente entrenada y disciplinada es un activo que nadie te puede quitar. Quiero que escuches con atención, porque lo que voy a decirte no es teoría, es lo que ha guiado mi vida, lo que convirtió a un joven confundido en un empresario e inversionista capaz de crear libertad financiera real. Todo lo que hemos hablado sobre obsesión, hábitos, disciplina, aprendizaje y control emocional tiene un propósito: dominar tu vida. No se trata de trabajar más horas, se trata de trabajar de manera inteligente, con enfoque y constancia. La riqueza no es un accidente. Es el resultado de la combinación de conocimiento, acción y obsesión dirigida. Y la buena noticia es que tú también puedes lograrlo, si estás dispuesto a comprometerte con tu crecimiento. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Toma un momento para reflexionar sobre tus hábitos actuales. Pregúntate: ¿estoy siendo realmente obsesivo con mi propósito? ¿Estoy aprendiendo cada día algo nuevo sobre cómo ganar dinero, cómo invertir y cómo crear valor? ¿Estoy controlando mi mente y mis emociones o dejo que las circunstancias me dominen? Las respuestas a estas preguntas definirán si continuarás en la mediocridad o si darás un salto hacia la riqueza y la libertad. Te voy a decir algo que quizás te incomode, pero es cierto: la mayoría de las personas no se obsesiona con la riqueza porque no quiere pagar el precio. Quieren resultados sin esfuerzo, quieren dinero sin sacrificio, quieren libertad sin disciplina. Pero déjame decirte algo: no hay atajos reales. Los atajos existen solo para los que están dispuestos a pensar diferente, a actuar diferente y a obsesionarse con su crecimiento. Si quieres resultados extraordinarios, tienes que tomar decisiones extraordinarias. Eso significa ser diferente. Eso significa levantarte antes de que otros se levanten, aprender mientras otros descansan, invertir mientras otros gastan y mantener tu mente enfocada mientras otros se distraen. Esa es la esencia de la obsesión productiva: enfocar toda tu energía en construir tu futuro, no en sobrevivir al presente. Quiero que hagas un compromiso conmigo y contigo mismo. Desde hoy, serás obsesivo con tu libertad, con tu aprendizaje, con tu disciplina y con tu control emocional. No te conformes con menos de lo que sabes que puedes lograr. Rodéate de personas que eleven tu nivel, que te desafíen, que te hagan cuestionarte. Invierte en ti mismo como si tu vida dependiera de ello, porque, de hecho, depende de ello. Recuerda lo que me enseñó mi padre rico: el dinero es un reflejo de lo que eres, de tu capacidad para aprender, tomar riesgos inteligentes y actuar con determinación. No busques dinero solo por dinero. Busca convertirte en la persona capaz de generar dinero. Esa es la diferencia entre un pobre y un rico. No es el dinero que tienes, sino la mentalidad que posees. Ahora quiero que actúes. Haz una lista de las cosas que vas a obsesionarte por mejorar: tu conocimiento financiero, tu disciplina diaria, tus hábitos productivos, tu control emocional, tu red de contactos, tus inversiones, tus habilidades. Ponlas en papel, crea un plan y empieza a trabajar en ellas todos los días. La consistencia convertirá esa obsesión en resultados, y esos resultados transformarán tu vida. Antes de terminar, quiero dejarte un mensaje poderoso: no esperes que alguien más cambie tu destino. Nadie va a hacerlo por ti. La libertad financiera, la riqueza real y el éxito son el resultado de tu acción, tu enfoque y tu obsesión. Tú eres el arquitecto de tu vida, y cada decisión que tomes hoy define tu mañana. Si este video te ha inspirado, si has sentido que tu mente comienza a cambiar, comparte este mensaje. Haz que otros también tomen control de su vida y comiencen a obsesionarse con su crecimiento. La riqueza no es solo para unos pocos, es para quienes se atreven a pensar diferente, a actuar diferente y a obsesionarse con su futuro. Así que empieza hoy. No mañana, no el lunes. Hoy. Obsérvate, aprende, disciplina tu mente, controla tus emociones y actúa con obsesión dirigida. Haz de cada día una inversión en tu libertad. Porque cuando te obsesionas con lo correcto, los resultados inevitables llegarán. Y recuerda, la riqueza no es un destino, es un camino que se construye cada día. Empieza a caminarlo ahora.